Capítulo 1. Generalidades, orígenes y causas para los asentamientos regionales. El crecimiento desorbitado de la capital en el año 30, la perforación y explotación de los pozos de agua aceleraron el hundimiento del suelo en función a la consolidación de las arcillas compresibles. Con la presencia de tales hundimientos era obvio el colapso de la red de alcantarillado. Los tramos colectores habían descendido 50 centímetros. Antecedentes y orígenes. El doctor Nabor Carrillo en 1947 presentó su teoría de la consolidación, que a la letra dice: el hundimiento de la Ciudad de México se debe a la consolidación del estrato de arcilla superior del suelo producida por la pérdida de presión acuífera debido a la extracción del agua del mismo suelo. La Ciudad de México asciende a cerca de 9 millones de habitantes y el agua es un elemento necesario. Asentamientos en las cimentaciones. Las causas que originan estos asentamientos hemos considerado 6, las cuales se menciona en la tesis. Variación de la estratigrafía del suelo. Variación en la carga de cimentación. Las cargas grandes en áreas de cimentaciones flexibles. Las diferencias en el tiempo de construcción en la parte adyacente de una estructura. Variación en las condiciones del terreno y variación en el contenido de agua del terreno. Asentamientos totales y parciales. La consolidación es un factor importante con el cual se determinan las presiones de apoyo admisibles, siendo necesario su cálculo aun cuando se haya considerado el hundimiento de las cimentaciones. El asentamiento de una cimentación consta, primeramente, del asentamiento inmediato. Se dan como deformaciones elásticas del suelo sin variación en el contenido de humedad. Luego, el asentamiento de consolidación, que tiene lugar por la reducción de contenido de humedad. Finalmente, el asentamiento final, que es la suma tanto del asentamiento inmediato como del asentamiento por consolidación. Asentamientos totales y parciales. En caso de cimentaciones sobre arena de densidad media a normal, asentamiento inmediato y asentamiento por consolidación son de orden pequeño y se presentan de manera simultánea. La cimentación de arena de baja compacidades producen cuando se aplican las cargas. Para arcillas compresibles se deben al movimiento de consolidación tanto de manera inmediata como a largo plazo. La gráfica nos observa elementos estructurales donde el delta de H nos indica la variación que ha sufrido debido al asentamiento. Asentamientos totales y parciales. Clasificación general de causas de asentamientos totales y diferenciales. Primeramente tenemos las cargas, ya sean estáticas o dinámicas. Segundo, cambios en las características del suelo de cimentación. Acá podemos observar la acción del frío intenso, acción del calor, cambios de humedad en el suelo y descenso del nivel freático. Causas accidentales pueden ser colapsos o deformaciones en minas, en cavernas y conductos subterráneos. Erosión subterránea producida por el agua, derrumbes y deslizamientos plásticos. Criterios de renivelación y recimentación en el Valle de México. Se ha comprobado que el inicio de inestabilidades de estructuras depende de las cargas verticales, la respuesta de la cimentación ante el desplazamiento horizontal y rotacional que pueden presentarse en la base de la superestructura. Las fallas estructurales se deben en la mayoría de los casos a fallas en su cimentación. Evaluación de las cimentaciones. Tipos de falla. Tenemos aquellas fallas producidas en mecánica de suelos, fallas en el diseño estructural y fallas en el proceso constructivo, que puede ser las excavaciones, métodos de bombeo inapropiados, construcciones defectuosas, control de la construcción. Estudio de mecánica de suelos. Toda cimentación deberá satisfacer los requisitos mínimos de seguridad y estabilidad contra fallas, sean por insuficiente capacidad de carga y presencia de asentamientos existentes. Criterios de renivelación y recimentación en el Valle de México. Tenemos ahora el punto donde nos habla sobre la renivelación. Tenemos la renivelación con lastre, renivelación método subexcavación
Mejoramiento por medio de inyección, nivelación a base de pilotes de control. El primero consiste en colocar una sobrecarga cuya magnitud y ubicación se obtiene en el análisis de los asentamientos. Renivelación, método de excavación, se emplea para renivelar estructuras con presencia de desniveles o desplomes, es decir, colocando horizontalmente la estructura, igualando los puntos más altos y más bajos. Mejoramiento por medio de inyección. La inyección de lechadas de cemento en oquedades los refuerza de manera temporal, mientras que puede realizar la excavación de pozos. La renivelación a base de pilotes de control es un medio para recimentar edificios con presencia de asentamientos excesivos debido a la consolidación de arcillas blandas. Además, actúa evitando la emersión de las estructuras. En la gráfica podemos observar la posición original, luego la horizontal tras el lastre. En esta gráfica, la renivelación, método de subexcavación. La renivelación por método de inyección. La renivelación por método de inyección, el tamaño de agregados para mejorar en suelos. Aquí observamos la renivelación a base de pilotes de control. Pilotes de punta, pilotes de fricción, pilotes de control, en condición estática. Los mismos pilotes, pero ahora en condición sísmica. Recimentación. En excavaciones, los asentamientos se acentúan más cerca de la superficie de la excavación y se reducen conforme se alejan de la misma. Los soportes que se utilizan podrán ser vigas de acero insertadas en orificios perforados previamente. Con zapatas corridas, consiste en excavar zanjas rectangulares bajo la cimentación de la zanja. Dichas zanjas se rellenan con concreto, preferentemente ciclópeo o mampostería de piedra hasta la superficie inferior. Con pilas, es recomendable en cimentaciones donde se requiere de excavaciones profundas en suelos difíciles, por ejemplo con recarga de agua o suelos con presencia de rellenos. Es necesario proporcionar una viga debajo del muro, trave de liga para transmitir de manera uniforme las cargas. En la gráfica podemos observar la recimentación en excavaciones de elementos metálicos, elementos híbridos. Recimentación con una zapata corrida, recimentación con pilas,